Bueno, aquí siempre pongo fotos de uno de mis maestros más queridos, que fue Alfonso Castro, que ya murió, que fue quien me enseñó muchas cosas de axiología, no de los cuentos, pero bueno, gracias a su apoyo, para mí es como un mago que me ayudó a aceptarme como soy. A veces un poco friki, a veces un poco loco y a veces un poco cuerdo. O sea, respetar a todo ser por el hecho de serlo. Al final lo que vemos en los cuentos, y voy a ir acabando ya con esto, es que en los cuentos lo que vamos a ver es un movimiento, y es que el mago, la viejecita, el animal que habla, o sea, el centro instintivo va a ayudar al centro emocional a conseguir un orden mental. Fijaros que esto no es lo que dice la terapia. La terapia lo que dice es que el emocional tiene que liberar al mental, y así se liberará el instintivo. Pues lo que dicen los cuentos maravillosos, los cuentos de hadas, es que no. Y mi experiencia es que tienen razón, que lo que nos falta ahora, hemos conseguido con Freud y con todo el psicoanálisis y todo lo que supuso a nivel de revolución, que empecemos a escuchar al emocional. Y es verdad que ahora estamos en la educación emocional, las inteligencias emocionales, pero tenemos al centro instintivo como al borrico, enterrado, oculto, y no queremos escucharle. Porque lo que va a decir es demasiado rompedor para nuestra cabeza. Porque va a decir que nos escuchemos, que seamos nosotros, que nos liberemos, y eso es muy peligroso para la cabeza. Bueno, pues los cuentos dicen, escúchalo, escucha al animal que está dentro de ti, escucha al sabio simple que llevas dentro de ti, y eso va a curar tu emoción, y eso va a hacer que tu cabeza entre en una nueva conciencia. Porque siempre, al final, el nuevo reino va a ser el reino que está aconsejado por el mago Merlín. Bueno, eso es lo que nos habla el cuento, de sacar lo instintivo, de atrevernos a ser nosotros mismos, de tener al final una mente superior y una conciencia superior. Y que nuestros tres centros colaboren. Que colaboren en la parte positiva. Que se equilibren y al final podemos encontrar, ¿os acordáis por dónde empecé, que es por donde voy a acabar? Al final los cuentos lo que nos hablan de cómo ser felices y de cómo vivir en la luz de la conciencia. Pasar todo el camino, confrontar nuestros miedos, pasar de la carencia a la satisfacción. El cuento siempre empieza por una carencia, alguien que nadie quiere, a ser el amor, que se encuentra al final, como en Cabeza de borrico. Y en todos los cuentos lo vais a ver. Bueno, Albert Ellis dice que hay que... Decía, solía enseñar a mis pacientes, Albert Ellis, el de la terapia racional emotiva, y él decía, solía enseñar a mis pacientes durante las sesiones de psicoterapia racional emotiva que por el simple hecho de existir eran buenos, que la existencia en sí es algo bueno y que cualquiera que esté vivo es digno de reconocimiento. Pues eso que dice ahora Ellis lo han dicho los cuentos de siempre, que lo importante es ser nosotros mismos. Bueno, os voy a saltar toda esta parte. Así entendidos, los cuentos son un esquema de las posibles peripecias que pueden pasar en nuestra vida. Es el camino que lleva del inicio al nudo y al desenlace, que nos aporta por medio de los personajes positivos cuál es la actitud correcta en la vida, cuál es el camino que hay que tomar en cada encrucijada y cómo luchar contra nuestras partes negativas, que son las que se encargan de hacernos tropezar en nuestro camino. Todos los cuentos tienen estas funciones. Cada cuento tiene miles de posibilidades. Os voy a pasar toda esta parte. Al fin y al cabo, los cuentos hablan del eterno retorno, el uroboros. El uroboros es lo que decimos el pez que se muerde la cola, ¿no? Que en realidad es una serpiente alada, que era el uroboros. Y al fin y al cabo nos dice que aunque caigamos una y otra vez, siempre podemos levantarnos y siempre podemos triunfar. ¿Vale? Ese es lo que dice el cuento. Al final, el bien triunfa. Hay gente que dice, pero yo no quiero engañar a mi hijo así, porque el bien no triunfa. Y yo digo, quizá no triunfa en este espacio material que estamos viviendo, pero en el mundo espiritual os puedo asegurar que sí. El cielo solo está abierto a las personas de buen corazón y la luz solo está abierta a quien luce, ¿vale? Sé que me he puesto muy friki, trascendente, pero bueno.
El viaje del héroe, pero lo digo así porque es como lo siento, es la búsqueda de la felicidad, de ir de la carencia a la satisfacción, del érase que se era al fueron felices y comieron felices. Ese es el principio y el final. Y toda la tarea del cuento es una tarea hermenéutica, o sea, acercaros al cuento maravilloso es como descifrar un texto sagrado, porque el texto sagrado de los cuentos es cómo llevar el alma de la sombra a la luz. Es un camino que a la vez que nos ilumina en nuestra vida nos lleva a la luz interior, a nuestro ser esencial y espiritual. Y termino con este cuento muy chulo. Luego ya si queréis hacer un bis os contaré otro cuento, pero voy a terminar con esto. Dice, había una vez hace cientos de años en una ciudad de Oriente un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como ella, y en determinado momento se encontró con un amigo, y el amigo lo mira y de pronto lo reconoce y se da cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo, y entonces le dice, ¿qué haces, Guno, tú ciego, con una lámpara de aceite iluminándote con la mano, si tú no ves? Y entonces el ciego le respondió, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, yo conozco la oscuridad de las calles, la conozco de memoria, llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Pues esa es mi intención con esta charla. Soy un ciego, pero intento llevar una luz, no solo por mí. Y María Montessori decía, esta es nuestra obligación hacia los niños, darle un rayo de luz y seguir nuestro camino. Pues eso es lo que vamos a intentar hoy y siempre. Tener cuentos para iluminar nuestro camino. Siempre me había llamado la atención porque los cuentos eran siempre tan sangrientos, que se querían comer al niño, a los padres, que había que arrancar al lobo. Y no entendía el por qué a niños tan pequeños se les tienen que dar esos cuentos tan sangrientos. Sí, yo siempre digo, ojo, y cuando le ponemos el telediario a las 3, ¿qué es lo que están viendo? Pues quizá a veces mucho más sangriento, ¿no? Siria es mucho más sangriento, Etiopía es mucho más sangriento, la realidad es mucho más sangrienta, eso por una parte. Y luego porque los niños diferencian claramente el mundo de fantasía. Ellos saben que están entrando en un mundo que no es real, ¿vale? Lo que a ti lo estás viendo con tu mente racional y dices, tú, uy, sangre, y la matan, y la echan. El niño solamente está viendo un símbolo, una imagen. Yo, mirad, esto me lo enseñó Federico Martín, que es un gran contador de cuentos, y nos dijo, y luego lo leí también en Gustavo Martín Garzo, tiene un libro precioso que se llama La Casa de las Palabras, pero es que yo lo hice, ¿vale? Y es un experimento, que es muy sencillo el experimento. Yo fui a una clase, yo soy psicólogo, trabajo en la Consejería de Educación, soy director de un equipo de dificultades de aprendizaje y TDAH, y entonces pues trabajo en los coles durante las mañanas, y entonces yo voy a los coles y entonces pues a veces le digo, ¿quieres que les cuente un cuento a la clase y tal? Y los profesores siempre te dicen que sí, o sea que yo, estupendo. Entonces, primero, el primer día les cuento el cuento de Mamá Cabra y los 7 cabritillos, y de cómo el lobo se va comiendo uno a uno, y luego al final le rajan la barriga al lobo, y le meten piedra y lo cose, y al final cae al pozo y se ahoga y tal. Un cuento terrorífico, contado a niños de 3, 4, 5 años, según nuestros cánones, ¿verdad? Vale. Ellos lo escuchan y yo te puedo asegurar que no se ponen a llorar, ni están aterrorizados, ni nada. Hacen palmas, felices, y cuando la mamá les raja al lobo y lo saca, pues todos felices. Y cuando se ahoga el lobo, más. Bien. A los 3 meses vuelvo a ir al cole, al mismo, y entonces les cuento. Oye, ¿queréis que os cuente una cosa que me ha pasado este fin de semana? Yo tengo una casa allí en la montaña de Albacete
Y entonces pues estaba yo con Justo, el pastor, y ¿sabéis lo que le ha pasado al pastor y al pobre? Pues resulta que unos perros lobos se le han metido en el apresco que tienen ahí, y cogió y se comieron uno de los cabritos que tenía. Y luego, pues no tuvo bastante y se comió al segundo. Y luego se comió al tercero. Y ya empieza alguno. Maestro, me dice maestro, no me dice psicólogo. Maestro, eso es mentira. Yo, que no, que se comió al cuarto. Y ya empiezan, eso no, no sé qué. Cuando voy por el séptimo ya está. Es mentira, vaya trola, no sé qué. ¿Vale? Y entonces yo le dije, hombre, pero si hace 3 meses os conté el de mamá cabra y los 7 cabritillos. Y me dijeron, pero es que eso es un cuento. ¿Vale? Estaba con niños de 7 años. Perfectamente discrimina fantasía de realidad. Entonces, para ellos, cuando matan a la bruja y la ahorcan, como muchos cuentos, ¿vale? Para ellos no es más que lo que está simbolizando el cuento, que es la destrucción de la parte maligna. No, claro, si tú le contaras en el cuento y entonces le abren la ectodermo y le sacan las tripas así con la mano y se las comen. Es que ya no es un cuento de hadas, ya es un cuento de terror. En los cuentos de hadas matan, es verdad, a los personajes, pero lo hacen de una forma aséptica, es decir, pues le toca morir y muere en la horca, tal, punto. ¿Vale? No son escabrosos con los detalles, porque lo importante no es eso, lo importante es que se elimina lo que ese personaje está simbolizando. No sé si te lo he podido explicar, pero es importante que lo veamos así. El problema es que a veces queremos hacer análisis racional. Si te vale ejemplo, te he dicho que tengo 2 hijas, ¿verdad? Llevo 27 años con una mujer y nunca me he casado. Yo tampoco creo en el matrimonio, pero es que en el cuento no está hablando ni del matrimonio civil ni del matrimonio religioso. Está hablando de la unión de los opuestos. Está hablando de un símbolo que son las bodas. ¿Qué son las bodas? Votos. ¿Qué son los novios? Los que hacen un voto, una promesa interna. Si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, claro, digo, pero es que para eso no cuentes cuentos, no estás preparada para contar cuentos maravillosos. No estás preparada porque para contar cuentos maravillosos hay que tener alma de niño. Y entonces, claro, si haces estos análisis racionales, como un chico me decía, ya, pero a mí es que eso de que sean príncipe y princesa, yo es que soy republicano. Bueno, yo también, pero el símbolo del rey es la corona. A las niñas cuando se pintan de princesa, no es que quieran ser Leticia, ¿vale? Es que quieren ser reinas de su vida, quieren ser bellas, quieren ser especiales, quieren ser poderosas, quieren ser las dueñas de su reino, y su reino es su vida, ¿vale? Por ahí va un poco la cosa, ¿eh? No podemos utilizar la mente racional para algo que viene del mundo mágico simbólico, ¿eh? ¿Más preguntas que tengáis? ¿Qué opinas, perdón, sí. de las versiones estas que se hacen con los cuentos tradicionales, que se hacen al revés, que no sé qué, que se cambian los personajes? ¿Qué opinas entonces de esas manipulaciones de los cuentos originales? Pues creo que la sociedad le está viniendo fenomenal, porque eso es lo que hace que Bárcenas salga de la cárcel antes que gente que comete crímenes mucho peores. Porque como somos, eso es lo que hace que la gente no esté prevenida para monstruos sexuales como este señor que mató a 2 personas y que ahora ha vuelto a raptar a 2 mujeres y a violarlas. En los cuentos el lobo es malo y el psicópata asesino es malo. Y esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de realidad y de verdad. El cuento te avisa de una realidad. Entonces, es como yo digo, ¿y si al final con el lobo y Caperucita bailamos la sardana? Vale, pues es como decir que a Undangarín pues, hay que dejarlo en paz. Y la pobre de la princesa, pues es verdad que no se enteraba de nada, que es tontita. O sea, si invertimos los valores, al final los invertimos socialmente, ¿me entendéis? Sé que soy muy bruto cuando digo las cosas. En el cuento de hadas, la moral es así. El bueno es bueno y el malo es malo. No hay grises, porque tenemos que entender que hay cosas que pertenecen al mundo de la luz y de la bondad y cosas que no. Claro, esos valores de los cuentos se han perdido precisamente porque hasta los más modernos, y creo que estamos aquí grupos de modernos, somos pastelosos y no soportamos
la realidad tal y como es. Y querríamos creer en un mundo que... Pero ese mundo todavía no existe, a lo mejor lo construimos alguna vez, pero no es real, ¿sí? Entonces, si yo invierto los valores, al final lo que voy a hacer es que no le voy a dar importancia a ser malo. Y entonces los malos son pues los que han hecho la burbuja inmobiliaria, los que han... ¿Qué tenemos que hacer? Si son estupendos, si bailamos la sardana con ellos, pues no, en el cuento no, en el cuento coge y lo expulsan o lo matan, simbólicamente. No estoy a favor ni de la pena de muerte ni de la cárcel, ¿me entendéis? Sí estoy a favor de la protección del débil, y de que la sociedad tiene que generar mecanismos en los que se defiendan las cosas. Y las cosas no se defienden relativizando, haciendo lo que se llama el hedonismo moral o la relativización de los valores. En los cuentos los valores son meridianamente claros. Cuidado, porque si no avisamos a gente de que hay lobos, los lobos se los comen. ¿Sí? El problema es si a nuestros hijos los educamos con que no existen los lobos y que los lobos son buenos, pues es más fácil que seas víctima de una violación, de un abuso, de un acoso y de muchas otras cosas. Entonces los lobos existen y lo que no los queremos es nuestro mundo. Y los cuentos no siempre acababan bien. Sí, el cuento maravilloso, siempre, el que no acababa bien era para el lobo, ni para el malo. Es decir, en el cuento maravilloso siempre para el héroe y la heroína acaba bien. Ponme algún ejemplo, si es que tú estás pensando en algo. El ejemplo de los niños, ¿no? De cómo educamos a los niños. Tampoco todos los cuentos acaban bien. Sí, pero te digo lo mismo, los cuentos maravillosos sí acaban bien siempre. Porque lo que le queremos decir a los niños es que si se esfuerzan, que si trabajan, que si son constantes, que si luchan por las cosas, al final tienen una recompensa, a nivel psicológico, no material. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de los cuentos, ¿se puede invertir el orden de los cuentos? La pregunta que me hacías, sí se puede invertir, siempre y cuando conozcan el cuento original. ¿Sabes? Jenny Rodari, por ejemplo, tiene un libro que se llama La gramática de la fantasía, y él lo que hacía era, primero contaba Caperucita Roja, y luego, cuando ya tienes la versión aquí, en tu córtex prefrontal, tú ya tienes el esquema, tú ya tienes el mapa del tesoro, entonces podemos jugar a que Caperucita Roja tiene una metralleta escondida en la caperuza o tal. Claro, pero ya estamos jugando sobre el esquema básico, y el esquema básico es la Caperucita Roja original. El problema que podemos hacer es que estemos creando solo cuentos pasteleros y bobalicones, y entonces estemos timando a nuestros hijos, haciéndole creer que hay un mundo que no es real. ¿Vale? Yo por eso defiendo el cuento maravilloso original, ¿vale? Y luego, claro que podemos jugar, y claro que podemos jugar a construir un mundo mejor. Faltaría más, si no, no seríamos nosotros, o estaríamos en otro lugar ideológico. Aparte que estos cuentos, estos nuevos, aburren más a los niños. Son babosadas. Ahí está, yo he trabajado con niños y cuando le cuentas cuentos originales le estás tocando sus miedos, una fibra, y empiezan así, ¿verdad? Se iluminan, claro, los ojos le brillan, tienen la atención plena. A mí, yo he ido a colegios que le he dicho, mire, estaban trabajando con unos cuentos para trabajar los valores. Y yo dije, mirad, es que son de electroencefalograma plano. Son cuentos que solamente dicen, cuento para trabajar la amistad. Estaba la ardillita Margarita que iba sola por el bosque y se encontró con el conejo Ratapón. Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Ratapón. ¿Y tú? Ah, yo soy Margarita. Oye, estoy muy sola. Yo también. ¿Y por qué no nos damos la mano y nos vamos juntos por el bosque? ¡Ay, sí! Y se dieron la mano y fueron felices y amigos para siempre. Por favor, por favor. ¿Vosotros creéis que eso le interesa a algún niño? No le gusta nada. O sea, es que los tomamos por tontos. No le interesa, no hay materia. Porque tiene el electroencefalograma plano, es que te los ves venir. El cuento te tiene que sorprender. El cuento tiene que hablar de tu vida, y tu vida es que hay un abusón que te quiere tirar
la puerta abajo, como el lobo de los 3 cerditos. Y que hay una persona que te dice que eres tonto, como la bruja del cuento, que es tu maestra o tu madre o la tía Eulogia, ¿vale? Y entonces estás proyectándote en todas esas cosas. Y el niño necesita cuentos reales, cuentos que hablen de lo que a él le toca, no cuentos en los que no pase nada, porque si no pasa nada, es que para eso no escribo un cuento. Si yo te estoy contando un cuento y te estoy mirando a los ojos y te digo, y entonces, ¿a que no te lo esperas? Pues en ese momento, detrás salió un duende. ¿Tú has visto alguna vez un duende? Pues salió de detrás de los cojines, estaba ahí escuchándonos hablar. ¿Sabes? Ese diálogo, tu palabra modulada, crea una caricia. Si en ese momento el niño se despista, si en ese momento mira para otro lado, tú subes un poco el tono de voz y lo vuelves a traer. Si está grabado, hasta si el crío se está haciendo pipí y ha salido de la habitación, ya no te enteras. Para mí el cuento, la palabra es acariciadora, ¿vale? Y el cuento es un regalo. Luego tenemos que hacerle el regalo, tenemos que intentarlo, yo sé que no es fácil, ¿eh? Y yo sé que es más cómodo grabado, pero yo creo que el cuento transmite porque hay contacto visual y contacto auditivo vocal. Yo siempre defiendo el cuento contado. Y si encima de todo se lo hacemos por la noche, cuando ya ha bajado las defensas, cuando está en la cama, pues yo creo que es el mayor regalo que podemos hacerle a cualquiera, porque además el cuento es hipnagógico. O sea, como viene del mundo de himnos, viene del mundo de lo onírico, le es muy fácil de ahí pasar a los sueños. Y los sueños son los que hacen que realmente vayamos aceptando nuestra sombra, vayamos aprendiendo lo que nos dice nuestro instinto. Acordarse de los sueños es una tarea casi en la vida. En Los portadores de sueños, de Gioconda Belli. ¿Lo conocéis? En todas las profecías está escrito el fin del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renuevan, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo, de las mariposas y de los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de la medianoche. Y las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto, y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pajaricos. Y estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias. Y así fue como proliferaron en el mundo los portadores de cuentos y los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías, por los que hablaban de catástrofes, y los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías, y dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua en el corazón del hombre y están grabadas en los cuentos. Y los acumuladores de riquezas les temían y lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches contaban cuentos y hacían el amor, y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar, y de esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que habían inventado la manera de apagar el sol. Y los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá era por las palmeras, por los cielos azules, por las lluvias torrenciales de esta tarde. Quizá todo eso tuviera algo que ver con esto. La verdad es que, como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar
y de construir hermosos mundos en su imaginación, mundos de hermanos y hermanas, de hombres y mujeres que se llamaban a sí mismos compañeros y compañeras, que se enseñaban unos a otros a leer, que se enseñaban a contar cuentos, que se consolaban cuando alguien moría y que se cuidaban entre ellos y que se querían y que se ayudaban en el arte de querer y en defender la naturaleza y la felicidad. Y fueron felices y eran felices en un mundo de azúcar y de viento. De todas las partes venían a impregnarse de su aliento y de sus cuentos y de sus claras miradas, que hacia todas partes salían. Los que habían conocido a los portadores de sueños soñaban con profecías nuevas, que hablaban de tiempos de mariposas, de ruiseñores y de que el mundo no tendría que terminar en la hecatombe, que por el contrario, los científicos iban a diseñar puentes, jardines, energías no contaminantes, juguetes sorprendentes, para hacer aún más gozosa la felicidad del hombre. ¡Son peligrosos!, imprimían los grandes rotativos, La Razón, el ABC. ¡Son peligrosos y tienen coletas!, decían los presidentes de gobierno en sus discursos. ¡Son peligrosos!, murmuraban los artífices de la guerra. ¡Hay que destruirlos, porque si no nos contaminarán a todos!, imprimían los grandes rotativos. ¡Hay que destruirlos!, decían en la COPE y decían los presidentes en sus discursos. ¡Hay que destruirlos!, murmuraban los artífices de la guerra. Y los portadores de cuentos y de sueños conocían su poder y por eso no se extrañaban, y también sabía que la vida los había engendrado para proteger al mundo de la muerte que anunciaban las profecías, y por eso defendían su vida aún con la muerte, y por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores, y regalaban cuentos, y los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteras vigilando en sus aduanas los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos de cuentos que nunca lograban atrapar, porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños, ni de día ni de noche. Y en el mundo he de deciros que se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte, y por doquier hay grandes paquetes con grandes lazos de cuento que solo esta raza de hombres puede ver. La semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores alborotan los vientres que las albergan. Y dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y un soplo de fecundidad en las raíces de los árboles, y nosotros solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías.